mi último día. Mi último día, ¿eh? Ustedes, en cambio, van a seguir con la lucha. Está muy bien eso. Ustedes están empezando recién. Muy bien. No, claro. Para mí es mi último día. Muy bien. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. En sus respectivos correos, según me dijeron, o en la plataforma, levantaron ya todos los materiales que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. La mayoría de ustedes me había pedido que desarrolle la parte teórica y práctica llenado del formulario. Vamos a conocer algunas técnicas del llenado del formulario, ¿sí? Así que vamos a ir por partes. Siempre suelo decir que cuando un docente va a enseñar formularios, tiene que pedir paciencia al auditorio. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que nunca vieron en su vida el formulario. Y si vamos muy a prisa, esos que están rezagados se van a desilusionar. Entonces lo que yo les pido es, take it easy. Paciencia, tranquilo. Vamos a ir por partes y vamos a desarrollar, quiero desarrollar todos los materiales que estuve preparando hasta hace media hora antes de venir acá. ¿Ok? Ayer de la noche a las 3 de la madrugada terminé una parte, ¿verdad? Haciendo unos cuantos ajustes y hoy continuando en medio de mis actividades. Cintia, ¿quién es? Cintia Barreto. ¿No hay? Ah, virtual. Ah, ya, ok. También le estuve dando una mano y a otros compañeros que no quería dejar este último día. Adelante, señora. Quería ayudarle a todos, ¿verdad? Uno de los casos que me plantearon es un caso bastante curioso. ¿Cuál era ese caso? Me dice, profesor, ¿qué puedo hacer? Tengo un cliente que le inscribí en el impuesto a la renta del pequeño contribuyente por una actividad de agencia de viajes, me dice. Y también en el impuesto al valor agregado. Dice que esta persona se va a encargar de la intermediación y de cobrar solamente comisiones, dice. ¿Sí? Va a cobrar comisión por cada pasaje, por cada cliente que llegue a ubicar. ¿Ok? Y me dice, el problema que tengo es al momento de la facturación, me dice. Si voy a colocar que esa comisión esté grabado solamente por el IVA, y cuál es el porcentaje que tengo que considerar y cuál es el concepto que tengo que colocar en la descripción, me dice. Mi problema es la descripción en el comprobante. Entonces, ¿qué te parece, licenciado? ¿Qué vos le respondería a un potencial cliente que te está consultando eso? ¿Entiende cuál es el dilema? El dilema es que él va a ser un intermediario nada más, va a conseguir, viene y se inscribió, en todas partes se inscribió. En la municipalidad, en la Senatur, ¿puede ser? Sí, allá, en todas partes se inscribió, ¿verdad? Y está formalmente, ¿verdad? Entonces su inconveniente es cómo se factura. Y después dice, ¿debo efectuar retenciones? Ustedes van a entrar ya en la parte de retenciones, si es que no entraron, no iniciaron todavía. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ese pasaje no va a ser aprovechado ni utilizado acá dentro del territorio paraguayo, se va a disfrutar todo en el extranjero. ¿Por qué? Porque es para un viaje al exterior, ¿verdad? Entonces uno te plantea todo eso. Te habla de comisión, IRPC, IVA, descripción, utilización en el exterior, gasto en el exterior. ¿Cómo hago? ¿Verdad? Entonces yo siempre les dije a ustedes, para analizar cualquier caso, lo primero que tienen que hacer es ver la actividad. La actividad es una actividad comercial, industrial, de servicios personales o de servicios no personales o comerciales. Ese es el inconveniente. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, este grupo poderoso, ¿qué dice? Es una actividad personal. Dice que va a ser intermediario. ¿Qué te parece? Alfredo, ¿qué te parece? Fácil, ¿verdad, Alfredo? Sobre todo si te dice, mira, acá tengo $100 para pagarte. Ahora necesito una respuesta, te dice. $100 es poco, ¿verdad? Pero rabioso, el famoso rabioso.
Hugo, ¿qué te parece? Hola, Hugo. ¿Qué te parece? ¿Cómo le respondería a un potencial cliente que te hace esa consulta? A ver, dale, Hugo. ¿Cómo dicen? No me sirve lo que ellos dicen, me sirve lo que vos digas. Es un servicio Personal. el cual también tenemos que facturar. Sí. Después, es un servicio personal, hay que facturar. Licenciada, ¿cómo era tu nombre? Discúlpame. Laura. Licenciada Laura, ¿qué te parece a vos? Lo mismo, ¿verdad? En la cola está la solución. Noelia. ¿Es una persona física? Sí, una empresa. ¿Unipersonal? ¿Y sí? Sí, de pasar. Una persona física que presta ese tipo de servicio. Una persona física. Carmen, qué cara de cansada que te veo. Ah, estás escuchando. Bueno, ok. Mi parecer es esta. Agencia de viaje. Artículo segundo, inciso F. Es una actividad de servicio no personal, por eso se inscribió en el IRPC. Se podía haber inscrito también en el IRASIS. ¿Cómo funciona el tema? Yo, agencia de viaje, voy a vender pasaje. Ustedes, cada uno me va a pagar un pasaje de $10,000 acá. Me paga a mí y yo me encargo de hacer los gastos, reservas, hotel, diversión, cocobongo, lo que ustedes quieran en el exterior. Pero a mí me entregan la totalidad, yo me encargo de administrar. Por lo tanto, yo no puedo facturar como comisionista porque no es un servicio personal, es una actividad comercial de servicios no personales. La consulta decía eso. Entonces ustedes van a encontrarse a personas que quieran tener una fuente como para poder quitar una respuesta que vaya hacia su, ¿cómo era? Agua hacia su molino, ¿verdad? Para poder agarrarse de eso, ¿verdad? Generalmente las consultas que hacen los contribuyentes al Estado siempre buscan una pequeña palabra como para que vayan por la parte más suave y liviana. Si bien es cierto, de los 10,000 que ustedes me van a pagar, mi rentabilidad capaz que sea $1,000. Entonces yo lo que quiero pagar sobre los $1,000 nada más quiero pagar. Pero realmente el monto total es 10,000 y yo me constituyo en una agencia de viaje. No es servicio. Ahora, si la agencia de viaje le contrata a alguno de ustedes para conseguir, ahí sí, comisionista. Pero yo que me inscribí ya como agencia de viaje, y en la consulta de ahí dice, ya tengo mi registro, ya me inscribí en Senatur, ya tengo todo completo, dice, ¿verdad? Esa es una parte. Sí. Pero la siguiente parte para emitir boletos a ellos, tiene otra vez algunos procedimientos otra vez para que se te pueda acreditar. No es así nomás que de una se te da. Lo que hacen es comprar operadoras grandes que venden a un precio y le pagan. La pregunta es, yo soy la agencia de viaje, 10,000 va a costar esto. ¿Cuánto ustedes me entregan a mí? 10,000. Después todo el resto administrativo ya corre a mi cuenta. Pero factura el mismo importe. Los 10,000. Yo trabajo en una agencia de Sí, y cuando quieren, por ejemplo, paquetes, sí. a veces lo hacen las operadoras grandes, pasan a la agencia. Entonces, ese pide y ese importe se le ¿Acredita? factura al cliente. La totalidad. La misma, en Excel la grababa de la misma forma. Y después, dependiendo con la operadora que genera, si te hace pagar ya en neto, porque ya te ponen ya en la factura, ya te ponen descuento que viene a ser la comisión, o te dan la totalidad de pagar y vos le tenés que hacer la factura. No, pero vamos a centrarnos en la agencia de viaje. Los 10,000 que me entrega a mí cada uno de mis clientes, ¿cómo facturo? Grabado. Y esos 10,000 que te pagan los clientes es una actividad comerciales. No, es de servicios personales. En eso tenemos que estar de acuerdo. Ahora, tiene características de cómo conseguir, cómo reservar, cómo retener, inclusive ya es otra cuestión. La agencia de viaje, por esos pagos que hace a empresas del exterior, debe actuar como agente de retención.
Y la base imponible ya saben cuál es a los efectos del IRASIS. ¿Dónde está la base imponible, Sonia? Repetimos acá en clase ya, un adelanto de lo que van a ver. Artículo 10 de la ley 125. Ahí encontramos la base imponible y la ley denomina rentas internacionales. ¿Sí? Yo puedo retener sobre un bien que voy a importar. No. ¿Dónde se procede a la retención? Si es que hay en la aduana. Todos los bienes ingresan acá. Si yo voy a pagar algún servicio, voy a pagar alguna utilidad, voy a remesar dinero. Por eso yo le decía, cuando se pague, cuando se acredite o cuando se remese rentas, renta quiere decir dinero, al exterior, a personas que no tengan sucursal y agencia en el país, ergo, que no sean contribuyentes, o pago a una sucursal o a una matriz del exterior, pero esa sucursal y matriz tiene aquí una filial en Paraguay. Si yo pago directamente a la casa del exterior, entonces igual de todas maneras debo proceder a la retención. ¿Cuál era el ejemplo que yo le había dado? Mafre. Mafre de Paraguay. Yo quiero contratar los servicios de Mafre, pero yo no confío en Mafre Paraguay, yo confío en Mafre Uruguay o Mafre Casa Matriz España. Y yo efectúo el pago directamente sin intermediación de su filial que está acá. Entonces igual corresponde efectuar la retención. Y la base imponible está en el artículo número 10 de la ley 125. ¿Cuál es el artículo que habla de retenciones de IVA? También anotamos. Artículo 44 del decreto 1030 del IVA. Artículo 44 del decreto 1030 del IVA. Ahí dice que se va a retener el 100%. ¿Y cómo funciona el IVA? Si no se habla, si no se menciona, si no se acuerda, entonces hay que sumar. Pero si ya se acuerda que dentro del importe está incluido, entonces tenemos que incluir. Así de sencillo es. Lo que discutimos es que aquí en el territorio paraguayo es, conforme al artículo 73, habíamos dicho que habría cierta posibilidad de que todo lo que yo pago tenga el IVA incluido. Eso es lo que yo había dicho. Pero en el libro que van a comprar, el pequeño libro de bolsillo, porque es bastante grosso, uno de los libros más grosos que tenemos acá, dice justamente que si no se habla, igual por más de que no sea un pago a un nacional, un pago al extranjero, igual se tiene que sumar, dice. Ese es el criterio del instituto. ¿Ok? ¿Y qué está primero? Lo que dice la Constitución, acuerdos, leyes, decretos, resoluciones. ¿Quién está primero? El orden de prelación. ¿Y cuál es nuestro orden? El decreto. El decreto. El decreto dice que todos los precios serán ofertados con IVA incluido. Bueno, básicamente no cambió. Y la resolución número 1124 dicen también lo mismo. ¿Verdad? Que se va a seguir utilizando el anterior criterio que era en el régimen del timbrado, que era 6539. ¿Verdad? Por lo menos eso es lo que yo interpreto. Muy bien, esa fue una de las consultas que estuve respondiendo, aparte de ir desarrollando algunos temas. Muy bien, vamos a quitar por favor el ejercitario. El ejercicio número 1, vamos a ver cómo funciona. El régimen del pequeño contribuyente. Luego tenemos un ejercicio número 2, que habla acerca del régimen del mediano contribuyente. Luego tenemos un ejercicio número 3, que es el régimen contable. ¿Sí? También tenemos un ejercicio adicional, y para poder entender, yo lo hice de forma separada. Cuando se vende un inmueble, ¿en qué caso está grabado la venta de inmuebles en el IRAGRO? Hugo, ¿vos te acordás? ¿En qué caso? ¿Qué pasaba con el pequeño y el mediano? ¿Se acuerdan? ¿Liquidaban por la venta de inmuebles? No. ¿Se acuerdan? ¿Cómo funcionaba? ¿No se acuerdan? Repasemos. Si es pequeño y mediano, IRP o IRASIS. ¿Y cuándo va a ser IRASIS? Cuando el monto, cuando la cantidad de ventas sea superior a 2. Y si es menor, IRP.
También las empresas unipersonales que liquiden por el régimen contable. ¿Qué cosa? IRAGRO. Esa era la regla, ¿se acuerdan? Y la sociedad en general, IRAGRO, venta de inmuebles. ¿Se acuerdan? Y ahí la habitualidad no corría. Por eso yo preferí hacer en un ejercicio aparte la parte de venta de inmueble rural. Como podrán ver, hay dos bases, la presunta y la real. Cada una de ellas tiene una característica diferente para el llenado del formulario, ¿sí? Y por último, un ejercicio también. Este ejercicio no creo que no les pasé, pero está aquí y lo vamos a desarrollar también. Son bastante cortos, pero bastante completos, como ya van a poder ver. Bueno, entonces vamos a quitar el formulario 113. El formulario 113. Muy bien. Muy bien. Entonces el formulario número 113, la versión de este formulario es la versión número 2, ¿sí? La versión número 2. Este formulario es del régimen de liquidación del pequeño contribuyente, PCR, como así también para el régimen de liquidación del mediano contribuyente rural, denominado en la ley como contribuyente rural. La ley dice contribuyente rural, pero el decreto de la resolución dice mediano contribuyente rural, MCR, ¿sí? El código de obligación de este formulario es 135 y la fecha de vencimiento, el cierre del ejercicio fiscal es en el mes de junio, siempre y cuando, ¿qué cosa? Sea su única actividad. Porque si tiene otros impuestos a las rentas, termina 31 de diciembre, ¿sí? ¿En qué reglamentación estaban los cierres de ejercicio fiscal? En la resolución 1346. Ahí encontramos los cierres de los ejercicios fiscales, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos son los datos de la cabecera, ¿sí? Tenemos el nombre, apellido, como ustedes saben, el RUC, dígito verificador, y tenemos los dos iconos, ¿sí? Para pequeño y para mediano, igual que el IRP. ¿Qué tal el curso de IRP, gente? ¿Se entendió? Facilísimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos rescatar del IRP? Que es fácil, ¿verdad? Ahora es más fácil. En serio, explícame el 50% de las acciones nominativas cuando sos aportante. ¿Qué criterio tiene? Ah, qué fácil, qué fácil. A ver, quiero que me digan, los gastos de educación. Yo voy a hacer una maestría en un instituto mejor que en el de Nora Rubot. ¿Dónde? En Canadá, ¿ok? Y ese curso me va a costar nada más y nada menos que $100,000, ¿ok? ¿Eso es un gasto o una inversión? Qué fácil que era, había sido, qué fácil. Una de las damas que está aquí presente quiere aumentar sus aspiraciones. Aquí ya otra vez. Y hay un muchacho, me comentaron, que en este curso también quiere aumentar sus aspiraciones, ¿verdad? Como ahora estamos en una ideología de género, no vaya a hablar más de ellos, ¿eh? Hablan mal de ellos y no, vos sos un anticuado, ¿verdad? No, en serio, así es. Hoy en día hay una corriente a nivel, no sé si mundial, pero acá el regional, vos te topás con ellos, le contradecís y te van a pegar. Así de sencillo, ¿eh? Entonces la pregunta es, voy a operarme en Río de Janeiro. Ahí dicen que están los mejores cirujanos. O en Cuba, ¿verdad? Y vamos a hacer algunas cosas, ¿verdad? ¿Eso es gasto o inversión? Bien, estuviste bien ahí. Depende, si tu servicio es personal, ¿se acuerdan? Yo, por ejemplo, soy un caballero de compañía, un prostituto, ¿verdad?
¿verdad? Entonces sí, tiene relación con la fuente productora, de repente, ¿verdad? Gente, no me digan que ustedes no manejan cuando algo que pagan es un gasto o una inversión. En el curso que se da acá, no con este profesor, la compra de autovehículos, ¿es un gasto o una inversión? No. Depende de qué, Noelia. Genera. Y vos sabés que para que mi esposa, que tiene relación con la fuente productora, para que sea feliz, yo le presto mi auto, para que se pasee también. Entonces ella viene feliz y me hace feliz a mí. Porque si no le presto, viene muy de mal humor y no me sale ningún trabajo que quiero hacer. Otro ejemplo, Noelia, que no sea ese. ¿Otro depende o solamente ese depende? Y de eso. ¿Dónde encuentro los gastos e inversiones? En el decreto. Decreto 25, número 25. Artículo 24-25. ¿Qué es considerado inversión? Ustedes ya dieron hace poco varios cursos. Díganme que valió la pena no tener curso de IRAGRO, haber venido en el curso de IRP. Muebles, inmuebles, equipos, adquisición de muebles, de inmuebles, refacción, remodelación, afectados a la actividad grabada, es considerado inversión. Gastos de educación y salud en el país es inversión. ¿Qué fue lo nuevo con el decreto 359? Salud. Antes no había eso. Educación sí había, pero educación acá en el país. ¿Qué es lo nuevo que se introdujo? Salud. Ahora la pregunta es, si yo me voy y compro una aspirina de la farmacia, ¿es un gasto o una inversión? Ahora, yo le voy a pagar a un psicólogo para que me atienda porque tengo problemas de la cabeza, ¿verdad? Me estresan mucho mis alumnos, por ejemplo, ¿verdad? Que se playean en el grupo y ofenden la inteligencia de algunos, ¿verdad? Y me estresan, ¿entendés? Quiero aclararle que no leí ni un solo comentario del grupo, pues una vez agarré, había 200 mensajes. Y me supongo que era para felicitar, ¿verdad? La mayoría. Entonces dije, mejor no leo porque si algún mensaje me toca a mí, voy a tener que ir con el psicólogo para que me calme un poquito, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, si yo gasto en remedio, pastilla, ¿cómo es? Sedante, tranquilizante, ¿verdad? ¿Es inversión? ¿O solamente la consulta que hago o los gastos de operación de alguna cirugía acá? El fisco el día de mañana te va a decir, no, comprar remedio no, es un gasto. Ahora, la consulta y operación, cirugía, eso sí, ¿verdad? Nos puede salir con eso. Pero salud incluye cualquier compra de medicamentos, salud, ¿verdad? El Viagra, por ejemplo. ¿Tiene relación con la fuente productora? Depende. Volvemos otra vez. Si le voy a hacer feliz a mi marido, a mi esposa, no, relación con la fuente productora otra vez salimos. Lo mismo sucede con el tema del IVA. Ustedes desarrollaron todo ya el IVA, habrán visto todos los hechos generadores del IVA, ¿verdad? Y como así también las exoneraciones. ¿Qué es lo que está exonerado del IVA? Los libros, revistas, periódicos, dice. Sigue diciendo eso y ahora con un pequeño adicional más, ¿verdad? El libro de Kama Sutra. ¿Por qué me miran a mí? Mírense entre ustedes. ¿Está exonerado o está grabado? Excepto los pornográficos, decía y sigue diciendo la ley. ¿Está grabado o está exonerado? A ver, ¿quién todavía no participó? En la cola está la solución. El libro de Kama Sutra, ¿conoce el Kama Sutra? Kama Sutra.
¿Sí? Aurora, vos no conocés el libro. No, me dice. Dale, gente, ayúdenme. A ver, ¿está grabado o está exonerado? ¿Qué es lo que tiene el libro de Kama Sutra? Posiciones amatorias, ¿verdad? ¿Verdad? Todos somos grandes, ¿verdad? No hay ninguno acá pequeñito, pequeñita que, ay, sus oídos castos. Socorro. ¿Qué es lo que está exonerado en esencia? Los libros que educan. El libro de Kama Sutra. ¿Es un libro educativo? Sí, está exonerado, gente. Ahora, las revistas, eso que la mayoría antes compraban, porque hoy ya no se compra más revistas de esa índole, ¿verdad? Hoy todo es por el teléfono, ¿verdad? Todo mucho más rápido, ¿verdad? Sencillo, ese negocio terminó, ¿verdad? Entonces, si educan, cumplen el fin y están exonerados. Bueno, la pregunta es ¿qué tiene que ver esto con el formulario del IRAGRO? No tiene nada que ver, pero vamos a continuar. ¿Ok? Bueno, sigamos. Simplemente para demostrarles que no es fácil este tema tributario y que uno tiene que analizar siempre el fundamento, la base. Primero lo que dice la ley, luego el decreto y después veremos. ¿Cuál es el inconveniente? Que muchas veces el decreto está por encima de la ley. Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces en la mayoría de los casos. ¿Y qué es lo peor hoy en día en estos nuevos tiempos de modernidad? Que existe una ley del formulario. El formulario muchas veces es mucho más que una resolución, que un decreto, que la ley inclusive. Inclusive encontramos eso. Ustedes ya llegaron a probar todo el formulario del IRP. ¿Encontraron algunos pequeños detalles y fallitas que tiene? ¿No? Ah, bueno, está todo bien entonces. Pues yo sí. ¿Ok? Bueno, formulario 113. Muy bien, sigamos. Luego tenemos un rubro número 1, que prácticamente no ha variado de la primera versión, en donde encontramos los ingresos del pequeño contribuyente. Luego tenemos el rubro número 2, y todo esto que vemos acá como gasto, están prácticamente copiados y pegados del decreto. Y están en el material que yo le envié también. ¿Se acuerdan de ese material donde dice costos y gastos del pequeño, mediano y régimen contable? Está ahí. Y está totalmente detallado. ¿Qué es lo que incluye acá? Apoyo a fincas colindantes. ¿Se acuerdan? Hasta el 20% de la renta neta, no sé cuánto. Siempre y cuando sea del pequeño contribuyente o del IRAGRO pequeño. ¿Se acuerdan? Y que estén certificados ¿por quién? Por la gobernación, después, o municipio. Se nota que estudiaron. Encima hoy tenemos un examen. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Y así sucesivamente. Después tenemos otros egresos debidamente documentados. Y tenemos, por ejemplo, ahí fuerza motriz, prima de seguros. Después tenemos servicios de prevención, etcétera. Luz, agua, teléfono, gastos generales. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos el rubro número 3, determinación de la renta neta. ¿Cuál es la diferencia entre pequeño y mediano? Tema de examen, y algunos completaron mal, lamentablemente. En el pequeño, ¿cómo se liquida? Base real, presunta, el menor. Y mediano, solamente base real, ingresos menos egresos. Perfecto, muy bien. Y ahí tenemos justamente esa descripción. Luego tenemos el rubro número 4. El rubro 4 habla acerca de la liquidación. En esta primera parte se va a llenar automáticamente el formulario cuando liquidemos por el pequeño. En esta segunda línea, cuando liquidemos por el mediano. Y después de forma nada más. En el artículo 71 de nuestro decreto, nosotros encontramos ¿qué cosa? La clasificación de los bienes semovientes, ¿sí? De los activos biológicos, en donde encontramos a los terneros, desmamantes, vaquillas, vacas, hasta 8 meses para los terneros, los desmamantes de 8 a 18 meses, las vaquillas
de 18 hasta 2 años y las vacas de 2 años en adelante. Entonces la clasificación de eso, dependiendo de la edad, lo encontramos en el artículo 71 de nuestro decreto, ¿sí? Luego tenemos la parte de toros, novillos, hacienda equina y otros en general. Luego tenemos la parte de maíz, soja, trigo y otros. Tenemos que describir ahí. Muy bien. Después tenemos una información complementaria. Aquí para el pequeño pide el RUC o la cédula de identidad del supercontador o la supercontadora que liquida perfectamente este impuesto. ¿Ok? Y la cantidad de personal contratado en relación de dependencia. Luego tenemos los datos finales. Y ahora el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Quitar el ejercicio. Número 1. Número 1. Empresa unipersonal. Juan Dionisio, con identificador RUC, contribuyente del IRAGRO, régimen del pequeño contribuyente en la actividad agropecuaria. En el ejercicio fiscal cerrado al 30 de junio de 2017. Se tiene, primero, venta de ganado bovino, 100 millones. Vamos completando ya, por favor, el formulario. Venta de productos derivados de la ganadería por la suma de 180. Luego tenemos venta de soja por la suma de 80 millones. Venta de leche por 10 millones. Prestación de servicios de alquiler de inmueble rural por la suma de 40 millones de guaraníes. Estoy segurito de repente por ahí en el examen final, si yo quito algo de alquileres, IVA, ustedes van a responder bien, ¿verdad? Porque mucho insistí con este tema. ¿Cuándo está grabado cuando es alquiler y cuándo está grabado cuando es venta? Mucho insistimos, ¿sí? Luego tenemos venta de arado por la suma de 20 millones y por último, venta de cerdos, chanchos, ¿verdad? La suinicultura por 20 millones de guaraníes. Entonces eso, por favor, vamos a ir llenando en nuestro formulario. Hoy ustedes van a trabajar. Es la única forma de aprender. ¿Vale, gente? Arado. ¿Qué es? El arado es una maquinaria que sirve para romper, trazar la tierra. ¿Viste el disco? Yo una vez vi un arado, pero encima de ese se hizo un rico caldo de carne, chancho, verdura, encima de un arado, de un plato. ¿Viste? Un plato, ¿verdad? Prácticamente encima de eso. Un disco, exactamente. Riquísimo. Eso es lo más cerca que estuve de un arado. De parte de un arado. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Bien? Vamos completando. Entonces, el formulario. Hay personas y personas. De todas las veces que vino a clase, habrá llegado puntualmente 2 veces por ahí. No, de acá de un compañero nomás que me está escribiendo en el WhatsApp. Muy bien. ¿Ok? Entonces, tenemos los datos de cabecera. Vamos a colocar en alguna parte del formulario que trajeron. Por favor, ejercicio número 1. Y vamos a colocar el RUC, el dígito verificador, el apellido paterno, materno, nombres. Marcamos acá como original. Y vamos a marcar también esta parte donde dice pequeño contribuyente rural. Ejercicio fiscal 2017. Una vez que llenamos todos los registros de cabecera, vamos a ver qué datos pudieron completar en su formulario, ¿sí? Y aquí tenemos, este es el rubro número 1. Este resultado le tenía que haber dado, ¿sí? Entonces tenemos venta de ganado en general, por ese monto que ven ahí, ¿sí? Tenemos por 100 millones de guaraníes. Venta de productos derivados de la ganadería, 180. Luego tenemos venta de productos agrícolas, 80. Venta de leche, 10. Ingresos por arrendamiento, 40. Ingresos por enajenación, 20. Venta de cerdos, ¿verdad? Suinicultura, 20.
otros ingresos grabados por el IRAGRO nada, y la suma de todo eso, 450 millones de guaraníes. 450 millones de guaraníes. Entonces, esa es la primera parte, el rubro de nuestros ingresos. ¿Llegamos a completar todo? ¿Qué tal vamos? ¿Bien? Muy bien, excelente. Bueno, entonces vamos al siguiente rubro. ¿Qué encontramos en el siguiente rubro? A ver. Los egresos. Entonces vamos a ver cómo vamos tratando de llenar el rubro número 2 con estos datos, ¿verdad? Tenemos insumos agrícolas, semillas, fertilizantes, abonos, plaguicidas, documentados con factura por 20 millones de guaraníes. Debemos entender que el monto total de la facturación es de 22 millones de guaraníes. Como estamos liquidando renta, entonces el IVA por fuera, ¿ok? Salvo que compremos con boleta de venta o ticket, entonces en ese caso la totalidad utilizo, ¿sí? Porque esa es una excepción a la regla general, ¿sí? Luego en el número 2 tenemos insumos de la ganadería, vayan completando por favor, suplementos, alimentos, medicamentos. Los medicamentos, ¿qué tasa tienen? Si es para mi animalito, 10%. Si es para mi otro animalito, 5%, ¿verdad? Si es muestra para uso humano, ¿verdad? Medicamento para uso humano, entonces 5%, ¿ok? Muy bien. Servicios básicos, agua, luz, teléfono, documentado con factura, por un total de 10.500.000 guaraníes. Luego tenemos en el punto 4, vamos llenando el formulario por favor. Gasto número 4, transporte de ganado y otros productos documentados también con factura por la suma de 20 millones de guaraníes. ¿Ok? Estamos encontrando los rubros. Número 5, le pagamos a un comisionista en la comercialización de ganado documentado con factura por un total de 5 millones de guaraníes. ¿Sí? Honorarios al profesional contable, veterinario y a un ingeniero agrónomo documentados con 30 millones de guaraníes anuales. De esos 30 millones de guaraníes, ¿cuánto le toca al contador? 3 millones. Al veterinario, 10. ¿Y la diferencia? Al ingeniero. ¿Verdad? Imagínense, este es un pequeño contribuyente rural. ¿Cuánto será que cobra un contador del interior para llevar la contabilidad de un pequeño contribuyente rural? ¿Verdad? Acá, ¿cuánto se cobra? ¿Cuánto cobran ustedes? ¿O ustedes no tienen clientes pequeños? ¿Verdad que sí? Tienen. Y yo sé que hay algunos que cobran 50.000 guaraníes en forma mensual. Ese es el precio de mercado. Hay muchos contadores. ¿Ok? Muy bien. Sexto, honorario de profesional contable, ya vimos. Séptimo, pago a un personal inscripto en IPS, dice. Y el respectivo aporte a IPS de acuerdo al siguiente detalle. Sueldo por un total de 21.888.000, aguinaldo por 1.824.000 y el aporte patronal 3.611.628. En el punto 8, pago de útiles por 900.000 guaraníes. Todo documentado con factura. A ver, ¿en qué parte puede ir eso? En la parte de sueldo, aguinaldo, aporte. ¿Hay así rubros particulares o no? ¿O tengo que sumar todo? ¿Sí? Entonces una vez les comenté que hice un curso con unos expertos norteamericanos, ¿verdad? Y ellos decían que la mejor forma para que un alumno aprenda es dándole trabajo práctico, nosotros le llamamos, ¿verdad? Pero ellos le llaman, tenía un nombre, ¿verdad? Un borrador, ¿verdad? Hacer ejercicios en clase, obligarle al alumno que copie resúmenes en la pizarra o en la proyección. Entonces esa es la forma realmente que se llega a aprender y no entregarle todo al alumno aquí tienen, estudien. Eso no funciona, sino darle
y obligarle, pedirle que trate de hacerlo de ejercicio, de puño y letra. No importa que utilice cualquier medio como ser celulares, notebook, tablet, pero que procure. Entonces ahí va a aprender. Algo va a quedar en la retina. ¿Ya está? A ver. Y este es el resultado, ¿verdad? En la casilla número 21, ¿colocaron algún valor? 20 millones, muy bien. En la casilla 22, 40. En la casilla 23, 10 millones 500. En la casilla número 26, 25. En la casilla número 30, 30 millones. Y en la casilla 31, como bien lo dijeron, hay que sumar todo. 27 millones, 324, 343. En la casilla número 32, 900. La suma de todo esto me da 153, 724, 343. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos todos nuestros egresos. ¿Sí? Todos nuestros egresos. Luego tenemos rubro número 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar en la casilla número 34 todos nuestros ingresos. ¿De dónde traemos eso? Del rubro 1, inciso I. ¿Sí? Por 450 millones de guaraníes. Colocamos entonces 450 millones en ese rubro. ¿Sí? Todos nuestros gastos que acabamos de sumar, lo colocamos en la 35, que es 153, 724, 343. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que hacemos? La resta. ¿Cuánto es nuestra base real? Nuestra base real es 275, 657. Esa es la diferencia entre nuestra venta y nuestros gastos. Este 135 millones, ¿de dónde sale? Que es la base presunta. Todo lo que me ingresó por 30% me representa 135. ¿Sobre cuál voy a tributar? Sobre el menor. Y el menor es 135. ¿Sí? ¿Ok? Sigamos. ¿Completaron todo? Sigamos entonces. Muy bien. Entonces, en el rubro número 4, en la casilla número 43, coloco de vuelta 13.500.000, que vendría a ser el 10% de mi base menor, y eso mismo copio en la 46 y en la 47. ¿Ok? Entonces ahí tenemos resuelto nuestro primer ejercicio básico del pequeño contribuyente. ¿Ok? Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo, sencillo. ¿Está? Muy bien, perfecto. Sigamos entonces. Y para terminar bien el ejercicio, completamos los datos finales, ¿verdad? Juan Pérez con 1.200.000, Asunción y la fecha. Y la firma. Ejercicio número 2. Vamos, gente, ejercicio número 2. Entonces, primer ejercicio resuelto. En el pequeño contribuyente no tiene esa obligación. En el mediano y en el contable sí tiene. Por eso cuando nosotros entramos en Marangatú le damos así pequeño. Solamente me trae los rubros de ingresos, egresos, determinación y el impuesto. Termino. Ahora en este pequeño sí vamos a tener esos detalles. ¿Sí? Muy bien. Ejercicio número 2. El mismo contribuyente, pero en el hipotético caso que se haya inscrito o haya pasado a la siguiente categoría de mediano. Para pasar a la categoría de mediano, ¿hay un monto mínimo o un monto máximo? ¿Cuánto es el monto mediano? 500 y máximo 1.000. Ahí está, excelente. Muy bien. Tenemos nuestro ingreso.
vamos completando nuestro rubro número 1. Pongan ahí arriba de ese formulario, ejercicio número 2. En la facultad, cuando yo estudiaba, me acuerdo que cada uno de los campos valía punto. 0,5 valía. Te olvidabas del dígito verificador, el profesor restaba. No es que no contaba, restaba. Y hay algunos que teníamos menos 3 por ahí de repente, porque hacíamos mal. Pero había, y realmente era complicado esa materia. ¿Sí? Muy bien. Ingresos. ¿Qué es lo que tenemos? Venta de ganado bovino, 50 vacas más 30 novillos por una suma total de 300 millones. Entonces vamos a buscar en nuestro formulario dónde encuentro el ganado bovino, dónde encuentro las vacas, dónde encuentro los bovinos. 300 millones. Repito, todos estos bienes están grabados con el IVA, pero el IVA no lo coloco acá. ¿Cuánto es el IVA? ¿Cuánto es la factura total de esta operación? 315. ¿Por qué? Porque es 5%, ¿verdad? ¿Ok? Venta de ganado equino. Vendimos 20 caballos por 25 millones. Vamos a ver en qué parte del formulario completo. Venta de ganado ovino. Vendimos 50 ovejas por 12 millones de guaraníes. En renta agropecuaria se puede vender abejas. Si no supera el 30%. Avicultura. ¿Se acuerdan? Avicultura sigue siendo apicultura. La apicultura sigue siendo una actividad comercial. Solamente que a los efectos de liquidar el IRAGRO, si tenés una actividad del IRAGRO y aparte tenés una actividad de apicultura, un apicultor, ¿verdad? Para la producción de miel, entonces sí se podría liquidar también el IRAGRO siempre y cuando no supere 30%. Esa era la regla. Después tenemos en el punto 4, venta de productos derivados de la ganadería por la suma de 150 millones. Vamos completando el formulario. Luego tenemos venta de bolsa de naranja y de pomelo por la suma de 40 millones. Sexto, venta de leche, 20 millones. ¿La venta de leche es una actividad agropecuaria o comercial? ¿Dónde yo encuentro la actividad agropecuaria? Solo si es venta es comercial, pero si produce la leche es... Pero si produzco también vendo. Igual nomás si en el supermercado. Porque si no produzco, ¿verdad? Entiendo lo que va, ¿verdad? Acá es lo que iba a preguntar. ¿Qué tal si yo tengo solamente plantaciones de naranja, pero vendo también pomelo? ¿Verdad? Entonces estoy realizando una actividad comercial. Soy un pequeño acopiador, ¿verdad? La leche se encuentra como una actividad puramente agropecuaria. Como dice Noelia, si yo tengo un tambo, tengo vacas, leche, ahí soy productor de leche, ¿sí? ¿Y dónde están las actividades agropecuarias puras? En el artículo 27 de la ley. En el artículo 27 de la ley, ahí encuentro las actividades, los ingresos agropecuarios, ¿sí? Luego en el punto número 7, tenemos prestación de servicios de alquiler de inmueble rural por la suma de 30 millones de guaraníes. ¿Está grabado por el IVA el alquiler de inmueble? En todos los casos. Tema de examen final, por lo que veo. Depende si tenés un solo inmueble. ¿Dónde dice eso? Está grabado, pero IRP, ¿en serio? Pues fíjate, yo soy contribuyente de renta agropecuario, por lo tanto ese ingreso ya está grabado. Qué interesante el tema de alquiler. En el punto 8, venta de un tractor por 110 millones de guaraníes, más IVA. Venta de miel de abeja y de conejo, dice. Ah, mira, pues, vendí un conejo. 15 millones de guaraníes. Y en el punto número 10, encuentro venta de 20 hectáreas de nuestro inmueble por un total de 850 millones de guaraníes. Acá es un ejercicio bastante completito, tiene de todo. Vendimos conejo, miel, después leche, pomelo, naranja. Vendimos 20 hectáreas en un solo acto también.
Interesantísimo todo el ejercicio. Vale, gente. Vamos, rubro número 1. Muy bien. Tenemos los datos de cabecera, ¿sí? Vamos completando. El RUC, dígito verificador, apellido, nombre, la declaración jurada original, el periodo y por último marcamos mediano contribuyente. Marcamos mediano contribuyente y vamos a la descripción de nuestro ingreso. Ingreso por la venta de ganado. ¿Está bien? 337. Después, 150 millones, ¿está bien? 40 millones. 20 millones. 30 millones. 110 millones. Y en la 16, ¿cuánto? 15 millones. ¿Y otros ingresos grabados por el IRAGRO? 0, porque es por el IRASIS. Profesor. Pasó el total de tu ingreso. Vos calculás 30% y pasó. Entonces vas a liquidar el IRASIS. ¿Y cómo va a liquidar el IRASIS? ¿O cómo va a liquidar, ya que es cómo va a liquidar el IRASIS? ¿Se acuerdan? 16.5%, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Formulario 90, ¿verdad? O te escribís y liquidás por el régimen general. O pagás con el formulario 90. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Tema de examen también va a ser. Y el 30%, supera el 30%. Súmame todo este valor que está acá. Todo este valor que está acá y multiplica por 30. Supera, ampliamente supera. Entonces no podés liquidarlos. Perfecto. Y en el último, total de ingresos, ¿le salió eso? Sí. 702 millones de guaraníes. ¿Ok? Entonces completamos. 337, 150, 40, 20, 30, 110, 15 y por último 702. Después las otras actividades comerciales, lo siento mucho, IRASIS, presunto o general si quieren ustedes. Muy bien, llegamos ahí. Siguiente. Vamos a la parte de los egresos. Vale, gente, fuerza, están muy apagados. Hoy es este último día, tienen que estar felices. Van a descansar. Espectacular, fácil, un paseo. Adquisición de una camioneta documentada con una factura por la suma de 80 millones de guaraníes. Adquisición de 10 vacas para crías y de un toro documentado con factura por 30 millones. Insumo agrícola, 30 millones. Ganadería, insumo, 60 millones. Pago de 3 personas, pago a 3 personas por la instalación de alambradas, documentada con autofactura, 32 millones de guaraníes. Se tiene que efectuar la retención, se tiene que obligar a inscribirse, o nosotros tenemos que obligar que se inscriba como contribuyente a estas 3 personas. ¿Cuál era la teoría? Que en la ley dice, cuando vos adquieras de pequeños acopiadores o a las personas que están en el rubro de la construcción, dice. Y después en el decreto reglamentario dice, rubro de la construcción se va a entender que cuando vos le contrates a contratista, dice. Y incluye camino, cerca y alambrada y puente. Entonces en esos casos, 3% le retengo. ¿Sí? ¿Está bien? Socorro. Pero ¿saben a quién probablemente le está pagando acá? A personal de la estancia.
Entonces, ¿cuánto le pagó? Le pagó 32 millones de guaraníes, le pagó. ¿Hay un monto máximo para esto? 36 salarios mínimos. ¿En qué parte de la ley dice eso? Decreto resolución. Pero ustedes saben todo ya. Eso, ¿eh? Muy bien. Después tenemos servicios básicos por 12 millones de guaraníes. Vamos completando, por favor. ¿O están esperando que muestre el resultado? Pago a comisionistas, comercialización de ganado por 5 millones. Documentado con factura. Estos comisionistas sí se inscribieron. ¿Pero por qué se inscribieron? Facturaron en total 5 millones. ¿Por qué se inscribieron? Es obligatorio que estos comisionistas se inscriban como contribuyentes del IVA, porque ahí se facturado, dice. ¿Qué nosotros dijimos de los comisionistas? ¿Ah? Para la gente que estuvo en el curso de autofactura. La actividad de comisionista es un servicio personal a los efectos tributarios. Sí es. ¿Tienen un título universitario para ejercer la profesión de comisionista? No. Si están en forma independiente, entonces tienen un monto máximo, mínimo, para no inscribirse. ¿Cuánto es ese monto máximo? 12 salarios. ¿Y dónde está eso? En el artículo 10 del decreto 1030. Pero acá, en este ejercicio, por lo visto, estos comisionistas se dedican luego habitualmente a esta actividad y se inscribieron ya porque superaron. Pero es un error pedirle a ellos que se documente con factura la comisión que vos le pagás. ¿Por qué? Porque hay una condición, y esa condición está en el artículo número 10. Luego tengo en el punto número 9, adquisición de combustibles y pago por el mantenimiento de la camioneta, documentado con factura por 22.500.000 guaraníes. ¿Sí? En el punto 10 tenemos mantenimiento de camiones y de pasturas documentadas con autofactura. 35, de caminos, dicen, no camiones, me parecía algo. 35 millones de guaraníes. ¿Sí? Como tiene autofactura, entonces sí procede la retención. En el punto número 11 tenemos honorario profesional contable, veterinario por 50 millones de guaraníes. De esos 50 millones de guaraníes, ¿cuánto le toca al profesional contable? 10 millones por ahí, ¿verdad? Después, 20 y 20 para el veterinario y para el ingeniero. 12, pago a un personal inscripto en IPS. Tiene un sueldo, 43 millones, un aguinaldo de 3 millones y un aporte de 7.200.000. Y por último, pago de útiles por 1.500.000 guaraníes. ¿Ok? Alambrado. Si bien en el libro dice que para el pequeño y mediano contribuyente la autofactura no significa producir. ¿Dónde dice eso la ley? No. Eso es lo que dijimos en clase. Espera. La Constitución, acuerdo, el libro en hora, leyes, decretos, resoluciones, instructivos. ¿Verdad? ¿En qué parte del decreto y la resolución dice que el pequeño y mediano no tiene que emitir autofactura y no tiene que retener? ¿Dónde dice? Decreto y resolución. ¿Dónde dice? No dice. Yo personalmente desconozco. Ahora, si ustedes dicen que en el libro dice, no, tiene todo un apartado. Y dice ahí en qué parte de la resolución o del decreto dice. Dice, ahí el Señor está buscando y vamos a ver en qué parte. ¿Ok? Llegamos a completar los gastos. ¿Ya está? ¿Podemos verificar? Bueno, verifiquemos. Adquisición de bienes muebles, ¿hay algo? ¿Cuánto? 80. Adquisición de activos biológicos, 30. Compra de insumos, 30. Compra de insumos para actividad pecuaria, servicios públicos y privados, apoyo a fincas colindantes, no tenemos nada, no le apoyamos a nadie, ¿verdad? Arrendamiento, tampoco.
Fletes y gastos de comercialización, 20 millones. 35. Fondos destinados para capitalización en sociedades, cooperativas, nada. Combustible, ¿cuánto? 22.500. Construcciones rurales y mantenimiento de caminos, nada. Honorarios profesionales y servicios veterinarios, 50. Luego tenemos sueldos, tributos, cargas. Este monto, ¿le salió? 54, 648, 66, 686. 686, ¿eh? 35 millones. Después tenemos otros egresos debidamente documentados, 1.500.000. El total es esto que está aquí. Mantenimiento de camino. Y la suma de todo esto tiene que dar este valor que está acá. Si es que sumamos, sumaste, te dio este valor. Todavía no. Ah, ya. Entonces probablemente se obvió eso, pero la suma total debe ser este valor que está aquí. Vamos a completar mientras tanto así. ¿Ok? La suma total. ¿Sí? Mantenimiento. Si está en otros egresos. ¿Y dónde colocaría esto? En el... Acá, no, pero acá está separado. Si acá no está separado, entonces hay que colocar todo junto. Si no está descrito acá, colocamos en otros egresos debidamente documentados, ¿sí? En el mediano. Mantenimiento de caminos. A ver, flete, arrendamiento, personas, construcciones. Acá está, construcciones rurales y mantenimiento, aquí. Iría en esta parte. ¿Sí? Pero este valor me gustaría que lo anoten, por favor, si es que llega a verificar que es la suma de todo esto, o incluido eso que dice Alfredo, tiene que dar 375, 648, 686. Pero la mecánica es esa, ¿sí? A ver, siguiente rubro, rubro número 3. Rubro número 3, el total de mi ingreso es 702 millones. ¿Sí? Luego en el siguiente campo, 375, 648, 686. La diferencia me da 326, 351, 314. Y el 30% de 702 me da. ¿Por qué? Ahí está, perfecto. Muy bien. Si llegamos a completar todo hasta aquí, vamos al siguiente rubro. Entonces ya tenemos automáticamente que nuestro impuesto va a ser el 10% de esto. ¿Sí? Rubro 2. Completen por favor esta parte. 44, 46 y 47. 32 millones, 635, 131. ¿Sí? ¿Encontraste? A ver, ¿qué página del libro para que te sigan los demás? ¿Qué página del libro? 299. Vamos a abrir el libro 299. Sí. Hay una contradicción. En el artículo 7 Sí. que se puede documentar con una autofactura. Sí. Eso es lo que hablamos. Sí. Siguiente, el artículo 8 Sí. ¿De qué? de la resolución general 28. 28, sí. La parte final dice, para este fin no serán considerados como deducibles los egresos documentados por Claro, dice que no va a ser deducible la documentación, pero la retención, ¿se tiene que hacer o no se tiene que hacer? Eso sí, la normativa, el decreto de resolución es categórico. Dice que vas a documentar con la autofactura, pero va a ser considerado no deducible. Eso no discutimos. Lo que discutimos es, ¿se debe efectuar la retención? Pequeño y mediano. Vos pagás por alambrado. Tenés que efectuar la retención. El libro dice que no. En una parte del libro dice que no. Y yo quiero saber en qué parte del decreto de la resolución dice que no se tiene que efectuar la retención. No, prácticamente están actualizados los que están por el régimen contable, ¿no? Sí. ¿Dónde dice eso?
No, claro, ese puede ser el tema, esa es una interpretación nada más. Lo que sí es categórico es que el pequeño y el mediano puede documentar con autofactura, pero va a ser no deducible. ¿Para qué vas a documentar si no vas a deducir? Y esa es la parte que habíamos dicho en clase que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque para otros va a servir y para mí no, puesto que la autofactura es un documento legal. Encima la otra persona no está obligada a inscribirse, por lo tanto la única forma de documentar es con la autofactura. ¿Cierto? ¿Hay contradicción? Sí, coincido contigo. Pero está en la resolución. Dice que va a ser gasto no deducible. ¿Sí? ¿Era como un papelito cualquiera? Sí, gasto no deducible. ¿Verdad? Bueno, ¿ya está? Rubro número 2 me dijiste, ¿verdad? Eso podemos verificar después. ¿Ok? Sigamos. Vamos por favor al rubro número 5. El rubro número 5, ¿cómo funciona? Vayan copiando conmigo, por favor. Para los terneros, la existencia anterior, 0. Vamos a colocar 0. Mientras tanto, ¿cuántos terneros nacieron? Aquí para el mediano, 4 nacieron. ¿Sí? 4. En el rubro 49. ¿Cuánto tuve total de entrada? 4. Volvemos a colocar en la 53. De esos terneros que tuve, ¿cuánto pasaron a la siguiente categoría? 1. Ese mismo monto voy a colocar en la 59, dice total salida, 1. ¿Cómo funciona el formulario? 4 menos 1 me da 3. Este 3 tengo que multiplicar de acuerdo al valor del inventario que yo tengo en mi contabilidad, en mi registro contable, cuanto menos. 2.100.000. ¿De dónde yo saco ese valor? Quiero que anoten, desde el artículo 67 hasta el artículo 76, repito, 67 al 76 del decreto 1031, está valuación de inventario. Valuación de inventario. Y también en la resolución general número 28, artículo 2 y 3. Entonces ahí yo tengo la evaluación y la forma de evaluar mi inventario. ¿Y cómo sigue funcionando este formulario? Esto que di salida acá, en la siguiente categoría tengo que dar de alta. Por lo tanto, desmamante. ¿Cuánto era la existencia inicial? 5. 5 desmamantes. De los cuales tengo que sumar este 1 que pasó a la siguiente categoría. Por eso este mismo valor tiene que coincidir con esto que está aquí. 1. Entonces, ¿cuánto tengo en total? 5 tenía, más 1 que pasó, aumentó su categoría. Tengo en total 6. Tengo en total 6. De esos 6 que tengo, ¿cuánto pasaron a la siguiente categoría? 3. Y el mismo procedimiento, la misma mecánica. Este 3 va aquí en reclasificación entrada para la siguiente categoría. Y así funciona. ¿Sí? De todo eso que me sobró, ¿cuánto quedó? 3. 6 menos 3, 3. Y aquí tengo el valor, de acuerdo a esto que vimos acá. Las ventas, ¿dónde encuentro? Aquí. Venta, en este rubro. Siguiente categoría. ¿Cuánto tuve al inicio? 50. O ahí dice 90. 10 que compré, debidamente documentado. ¿Cuánto tengo en total? 100. De esos 100, ¿cuánto vendí? 50. ¿Cuánto me queda? 50. Y el precio, 150 millones de guaraníes. ¿Alguien hace contabilidad agropecuaria? Les puedo asegurar que es un dolor de cabeza el precio unitario, ¿verdad, Aurora? Hojas de trabajo impresionante. Pero como toda contadora de renta agropecuaria tiene un sueldo de... mucho, 500.000 por hora. Y ahí se ríe, y se ríe. Entonces este es un ejemplo de cómo funciona esta parte. Primero tenemos nuestra existencia inicial,
más todas nuestras entradas. Puede ser nacimiento, reclasificación, compra o aparcería. Tenemos el total de entradas. Luego tenemos la salida, puede ser por mortandad, reclasificación salida, consumo, venta, extravío. Aquí entra la parte de robo, de hechos punibles contra bienes propios, ¿verdad? Total salida, la existencia final y el valor, ¿sí? Entonces, para saber impositivamente la determinación del valor, 67 al 76, cosa que ya leímos todo en clase. Y lo mismo sucede con el siguiente. Me gustaría que copien esto para que tengan también de referencia. Toros, tuvimos 2, compramos 1, ¿sí? Fíjense que en el ejercicio también está establecido, compramos tanto, vendimos tanto, y eso debería de coincidir con este inventario, ¿sí? Compramos un toro, teníamos 2, por lo tanto